Bueno. ¿Ven la filmina? Sí, profe, se ve. Bueno. Esta es la única filmina de la clase. Recuerden que hoy vamos a hacer una clase para ir compartiendo dudas, conceptos, aclarando. Entonces, clase 6, como verán, en el recuadro, acá, en el verde, rojo, acá las líneas, qué es y qué no es la alfabetización académica y la reconceptualización, que son los temas que próximamente vamos a ir evaluando. Entonces, bueno, la idea de esta clase es justamente lo que dice el objetivo, repasar conceptos relacionados con la temática propuesta. Bien. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Con preguntas? Sí, Ciro. Fue sin querer, profe. No tengo dudas. Si nos detenemos en lo que quiere decir el verbo repasar, dice el diccionario volver a, ¿no es cierto? Vamos a volver a mirar, a leer, a pensar sobre lo que ya vimos. Dice, para una mayor comprensión y firmeza de lo estudiado. Entonces, ese es el objetivo de la clase. Tenemos dos grandes temas, de Carlino ambos, para ir comentando. A ver, ¿quedó claro esto de cuando Carlino plantea la fuerza del concepto alfabetización académica? Cuatro ideas presenta la autora ahí, en ese segmento del capítulo, del apartado. ¿Tienen a mano ese material? Sí, profe. Sí. A ver, me gustaría que conversáramos un poquito sobre eso, a ver si quedó claro lo que la autora dice. Dice, la fuerza del concepto alfabetización académica radica en que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir, y entre guiones, dice, de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento, no son iguales en todos los ámbitos.
Esa es la primera idea. La segunda advierte contra la tendencia a considerar que la alfabetización sea una habilidad básica que se logra de una vez y para siempre. La tercera idea cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación superior. Y la última objeta que la adquisición de la lectura y escritura se completen en algún momento. Esas son las 4 ideas en las que la autora presenta la fuerza del concepto. Es decir, como las ideas más importantes para ella. Y es lo que pretende compartir, digamos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que advierte? ¿Y qué cosa es lo que advierte? Advierte que la alfabetización académica sea una habilidad básica. Ay, tengo, a ver, no sé si tengo mi... A ver, ahí. Sí. A ver, Tiago, ¿podrías decir lo que dijiste que no sé si tengo bajo mi volumen? Advierte que la alfabetización académica sea una habilidad básica. Ay, sí, ahí te escucho. Dice, advierte contra la tendencia a considerar. Y después dice, bueno, ¿qué es lo que sobre qué está advirtiendo? Que la alfabetización sea una habilidad básica, que se logre de una vez y para siempre. ¿Pero qué quiere decir eso? Advierte contra la tendencia a considerar. A ver, Que me dice gustaría... que no Sí. es así, que habla, plantea que la alfabetización académica es algo que se va evolucionando siempre. Bien. ¿Y qué significa esto de advierte contra la tendencia? ¿A quién alude la autora? ¿A qué se está refiriendo? Advierte contra la tendencia a considerar. ¿Quién puede tener la tendencia a considerar que la alfabetización es una habilidad básica? La Que se logra de una sociedad, vez. ¿Cómo? ¿La sociedad? sí. Bien. Yo creo que Más va, específico. A ver, sí. yo creo que va más por la educación, los docentes, digamos. O sea, por ejemplo, yo salgo de la secundaria, voy a un nivel terciario o voy a la universidad y el alumno tiene que tener las habilidades básicas de la alfabetización, de, por ejemplo, aprender a leer, escribir, redactar, saber interpretar, que por ahí no siempre es así, digamos. Bien. Está bien la aclaración, es decir, justo yo le iba a preguntar a Tomás, creo que hablaba, digamos, ¿quiénes integran la sociedad? Es muy amplio ese concepto de sociedad. Entonces, para ir desagregando un poco, es decir, podríamos ubicarnos en lo que es el ámbito educativo.
A ver, si pensamos en una habilidad básica, con un ejemplo de otra situación, ¿cuál podría ser una habilidad básica? Que uno la aprende una vez y ya está. Caminar. Bien, caminar. ¿Otra? Hablar. Ujú. Hablar. Comer. Bien. Aprender a andar en bicicleta. Es decir, se aprende cuando se es muy chiquito, muy niño, de corta edad, y luego hemos aprendido, es decir, adquirido la habilidad. No nos olvidamos más. Entonces, si la autora dice, advierte contra la tendencia, bueno, ¿qué significa el verbo advertir? Avisar sobre algo. Ujú, bien. Pero no es solamente un aviso, como decir, en mi casa yo digo, miren que voy a llegar más tarde hoy. No me esperen a comer. Estoy avisando, ¿verdad? Pero es un aviso a título de información. Acá, ¿qué les parece? ¿Es un simple aviso o pasa por otro lado? Advertir suena como un aviso de algo más negativo, por así decirlo. Sí, algo más importante, digamos, como... ujú. Bien. Entonces, una advertencia a todos todas las personas, los docentes, que formamos parte de lo que es el sistema educativo. Bien. Después dice, cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación superior. También acá, la autora encabeza la frase con un verbo. Cuestiona la idea. Bueno, ¿qué es cuestionar? ¿Qué es cuestionar? Preguntarnos, replantearnos cosas sobre algo, hacernos preguntas. Ajá, bien. Preguntar el por qué, ¿no sería? Y en este caso, sí, cuestionar algo, preguntar, poner en duda algo. Entonces, dice, cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación superior. ¿Y por qué les parece que la autora pone en duda esto? Hay una creencia respecto de los estudiantes Fíjense que acá la autora, como hoy yo les decía, las 4 ideas, las 4 oraciones, donde ella presenta la fuerza del concepto, alfabetización académica, comienzan con un verbo.
verbo, es importante que ustedes sepan qué es lo que está significando. Advertir, cuestionar, poner de manifiesto, el primero. Fundamental que ustedes sepan el significado de ese verbo, para poder entender cuál es el planteo que está realizando la autora. Si la autora cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación superior, lo hace ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre en los docentes? Profe, puede ser por lo que dije anteriormente, digamos, que se piensa que el alumno, o sea, llegando a cierto nivel, tiene que sí o sí ya saber leer y escribir. Eso es lo que se cree, digamos. Ujú. Bien. O lo que se da por hecho. Sí, cuando ingresa en la educación superior. Sí, o sea, di un ejemplo en ese sentido. Como que el alumno ya tiene que aprender a leer, escribir, interpretar. Sí. ¿Y cuestionar qué es? Cuestiona esa idea. La autora no comparte esa idea, seguro, no la comparte. Porque no es una habilidad básica. Claro, no es una habilidad básica. ¿Y cuestionar qué es? Así como advertir, dijimos que es llamar la atención. Puede ser replantearse esa idea, digamos, con respecto a que el alumno tiene que eh, ya saber todo eso, digamos, lo que dijimos anteriormente, como replantearse esa idea. En realidad la autora está replanteando todas las ideas acá, pero lo que yo insisto es que ustedes presten atención en los verbos. En los verbos, estos 4 verbos de estas cuatro ideas que la autora presenta, la fuerza del concepto. ¿Qué es advertir? ¿Qué es cuestionar? ¿Qué es objetar? La autora está en duda, profe. ¿Puede ser así? Sí, cuestionar algo es poner en duda. Ujú. Entonces, cuando ustedes estudien esta materia o cualquier otra materia que tengan que estudiar, deténganse en la manera en que está redactado, no pasen por alto si no entienden alguna palabra, algún verbo. Los verbos son fundamentales en las estructuras de las oraciones. Si no hay verbo, no hay oración. Bueno. Y la última dice, objeta, y ahí tenemos el verbo objetar. Podrían buscar a ver en el diccionario de la RAE, ¿no? O escriben objetar a ver qué aparece. Objeta, que la adquisición de la lectura y la escritura se completen en algún momento. O poner una razón en contra de algo. Bien. Es decir, acá la autora entonces se opone, está en contra de esta idea acá, de que la adquisición, ¿qué dice? Toqué otra. Que la adquisición
de la lectura y escritura se completen en algún momento. Vieron que acá la autora dice la adquisición de la lectura y escritura. ¿Y qué es adquirir algo? Les pregunto. ¿Qué significa adquirir algo? En otro contexto, que no sea este. ¿Qué es adquirir? Puede ser como conseguir o comprar algo. Bien, bien. En el ámbito comercial, adquirir es comprar. Ese es uno de los significados de la palabra, ¿verdad? Bien. Apropiarse de algo, puede ser. Sí, también. Y acá, Obtener. obtener, bien. Y acá dice la adquisición de la lectura y escritura. Cuando estamos hablando de lectura y escritura, ¿de qué manera voy a adquirir eso? Obviamente no voy a comprar lectura y escritura. Es decir, cuando alguien quiere aprender a leer y a escribir, ¿qué hace? Practica. Practica. Estudia. Exactamente, practica. La lectura y la escritura, yo puedo aprender a leer y a escribir leyendo y escribiendo. Y como ustedes saben, que la autora ya insiste en este concepto, siempre estaremos aprendiendo a leer y a escribir, dependiendo el nivel en el que estemos, nivel primario, nivel secundario, nivel superior, y dentro de cada nivel, de acuerdo con los textos que tengamos que leer y escribir. Es decir, que siempre estaremos aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, a ver, en esto de la fuerza del concepto, son 4 ideas importantes que la autora plantea. Cada una de esas ideas comienza con un verbo. Trabajen bien esos verbos para poder entender qué es lo que está planteando la autora. A ver, ¿dudas? ¿Preguntas? A ver, Elías dice que levantó la mano. ¿Alguien quiere leer? No sé si tienen a mano el material este. ¿Tienen a mano? El apartado de qué es y qué no es la alfabetización académica. Sí, profe. Sí. El cuadrito. En la página 14, luego de estas 4 ideas que estuvimos trabajando, dice, por el contrario, así compartimos un momento de lectura.
¿Tienen a mano? ¿Alguien quiere leer? A ver, dice, por el contrario, la diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en los que se lee y escribe plantean siempre nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir. ¿Qué es lo que está diciendo acá la autora? Esta idea está en relación con la oración anterior. Y que siempre va a haber un texto que requiera más aprendizaje para comprenderlo y eso. Sí, bien. Por ejemplo, ¿qué textos están leyendo ustedes en otras materias? Acá la autora dice diversidad de temas. Diversidad de temas. Por ejemplo, ¿qué temas están estudiando ustedes en otras materias? Temas. ¿Cómo se llama? En anatomía estamos hablando de los diferentes sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y eso. Bien. Sistema digestivo, sistema circulatorio. Son temas. ¿Qué otro? ¿Qué otro tema? Infancia en Argentina sería de sujeto, quedado. Bien. La autonomía de la pedagogía. Ajá. Ese es el libro, el Pedagogía de la Autonomía, ¿verdad? De Freire. Sí. Bien, y en relación con ese tema de la, digamos, con la materia pedagogía, o en relación con el libro, ¿algún tema sobre qué habla el autor? Sobre cómo el docente debe enseñar. Ajá, bien. Entonces ahí están nombrando temas, diversidad de temas. ¿Algún otro? ¿Algún otro tema? Diversidad de temas, nombraron varios. Ahora dice clases de textos. Por ejemplo, si ustedes mencionaron recién sistema digestivo, sistema circulatorio, ¿qué otro sistema tienen en anatomía? Respiratorio, excretor. Bien. Nervioso. Entonces,
Esos temas yo los voy a encontrar en determinados textos. Por ejemplo, puedo encontrar un dibujo de lo que es el sistema digestivo. Puedo encontrar un dibujo de lo que son los huesos del cuerpo humano. Puedo encontrar dibujos de lo que son un músculo. Entonces, ahí yo tengo un tema y un texto. Un texto es el dibujo. El texto es el gráfico. Entonces, si es un dibujo, también un dibujo lo voy a leer. Si es un gráfico, también lo voy a leer. Pero lo voy a leer de una manera totalmente distinta a si estoy leyendo un texto, por ejemplo, de pedagogía. A eso se refiere la autora cuando plantea esto, que la diversidad de temas, la diversidad de textos, le piden al lector una manera distinta de leer, de interpretar. ¿Cómo hacen ustedes para estudiar, por ejemplo, sistema circulatorio, sistema digestivo? ¿Cómo hacen? A ver. Hay que memorizar porque eso no cambia nunca. Nunca. Siempre es la misma teoría. Memorizar en cuanto a nombres, ¿verdad? Claro. Vocabulario, muy técnico, muy específico. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Memorizar, hay que aprenderse los términos específicos, técnicos de la materia. Pero ¿y el resto? ¿También hay que memorizar? A ver, ¿qué opina el resto? No sé si memorizar, pero tener un conocimiento sobre el resto también. Y no, memorizar, la memoria está muy bien para determinados temas, por ejemplo esto, nombres, nombres de músculos, nombres de huesos, nombres de órganos, está perfecto. No puedo utilizar un sinónimo para los términos técnicos, ¿verdad? Pero el resto, es decir, cuando yo voy a estudiar sistema digestivo o cualquier tema, tengo que relacionar, tengo que interpretar. Tengo que mirar un gráfico, ir entendiendo la dinámica, la lógica que tiene ese gráfico o el dibujo. La memoria sirve para algo muy puntual. Después tengo que utilizar otras operaciones cognitivas. Además, si estudio de memoria, me olvido al día siguiente.
Bueno. A ver, me gustaría pasar al otro texto, de alfabetización académica 10 años después. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? Yo quiero cerrar este. Ahí está. Este. Déjame compartir. Y ahora tengo que hacer ese de vuelta. No. No entra. Acá. Ah, no está compartido. No, ahí no. Eso no lo ven. No. Bueno, a ver, ¿cómo le fue con este trabajo acá de la clase 3? Profe, me parece que esto no dimos. Esto dimos una clase, tenían unas actividades para hacer, todo esto, tenían unas actividades, esto lo trabajamos en clase sincrónica, este título, esto lo trabajamos en una clase sincrónica, y yo les dije después que ustedes en sus casas lo siguieran viendo. Profe, creo que no nos dimos, o por lo menos yo no hice ese trabajo. Ah, eso es otra cosa. Esto lo dimos en una clase sincrónica, en la clase 3. Presentamos estas filminas. Estuvimos trabajando, por ejemplo, iniciativas pedagógicas. Trabajamos enseñar prácticas situadas o habilidades fragmentarias. Por ejemplo, este concepto, enseñar prácticas situadas o habilidades fragmentarias. Enseñar prácticas situadas se refiere a la lectura y a la escritura en el ámbito de cada materia. Es decir, dice la autora, hay que elegir necesariamente entre dos situaciones. Enseñar prácticas situadas. Una práctica situada hace alusión al ámbito de la materia, al contexto de la materia. Cada asignatura debe enseñar a sus estudiantes a leer y a escribir
en el contexto de la materia. ¿Trabajaron esto? Entonces no. Esto lo retomamos también en la clase 4. El resumen, profe. Profe, eso está dentro de la clase 4, al menos en el aula virtual ahí. Sí, claro. Pero yo revisé el video este fin de, porque el video de la clase, porque yo estuve ausente para hacer la actividad de foros, y ese tema lo tocaron. No en la última clase al menos. Este fue el tema de la clase 4, de la clase 3, luego en la clase 4 lo volvimos a tomar, pero esto lo explicamos en la clase 3. En el aula está en clase 4, y en el video de la clase 4 tocaron las filminas nomás. Las filminas están en base a esto. Pero acá, fíjense, y yo voy más abajo, hay una nota. Dice, si bien deben realizar las actividades, no tienen obligación de entregarlas en este momento, ¿verdad? Cualquier consulta pueden hacer por mensajería interna. Este tema será evaluado oportunamente, pero no he recibido ninguna consulta. Nadie me mandó un correo preguntando, consultando alguna cuestión. Lo que le quería decir es que, al menos en la clase 4, en la clase anterior, ese archivo no se tocó porque yo revisé el video el domingo, si no me equivoco, y solamente se leyó la filmina, mostró un ejemplo de cómo se armaba la solicitud, y eso fue lo único. No, pero Al eso menos fue... en lo grabado no quedó. No. La clase de la solicitud es la clase 5. La clase de la solicitud es la clase 5, la de la semana pasada. Esto es clase 4, clase 3. Lo de la solicitud todavía no vamos a evaluar. Ah, ok. Por eso yo les decía, en esta clase íbamos a trabajar esto, digamos, estos conceptos de la autora. Esto lo trabajamos en clase. En la clase 3 estoy segura que estuvimos trabajando estos conceptos que están acá. Habíamos trabajado esta anécdota que cuenta Carlino, que una vez escuchó a David Russell, que no es un deportista, sino que es un músico, haciendo esta comparación. Cuando ustedes tienen este tipo de materiales, tienen que dedicarle a esto, decíamos. Yo no quería estar atosigándolos con tantas lecturas, porque sé que tienen otras materias que están cursando, entonces dije, bueno, voy a dejar que lo vayan haciendo tranquilos, pero llega un momento en que uno tiene que tomar decisiones respecto de evaluar, y ahora estamos en esa etapa ya. Ahora al final de el viernes, hoy es martes, estaré subiendo un formulario, una autoevaluación sobre estos temas, y también el fin de semana también voy a subir las indicaciones para hacer un trabajo práctico grupal de hasta 3 integrantes sobre esta temática. La idea, les adelanto algo, va a ser, van a elegir una materia, van a elegir un texto, un capítulo de alguna materia, de algún material, y trabajar eso, que después ya les voy a decir cómo.
Bueno. ¿Para cuándo era eso, profe? Lo último que dijo. Para el fin de esta semana. El fin de esta semana voy a subir el formulario, la autoevaluación. El viernes más o menos. Tengan en cuenta que tienen, es decir, voy a habilitar la autoevaluación unos días y luego tiene fecha de inicio y fecha de cierre. Y luego el trabajo práctico también. Les voy a dejar un poquito más de tiempo, pero también. Profe, le hago una consulta. ¿Para el trabajo práctico influyen las comisiones? ¿Qué quiere decir que influyen las comisiones? Digamos, yo, por ejemplo, yo soy de la comisión C, ¿puedo hacer con un chico de la comisión A, Sí, se puede. por decirlo algún? Cambiar, decís, participar en otra comisión, con otro integrante de otra comisión, sí se puede. Exactamente. Sí. De hasta 3 integrantes. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno. Les adelanto algo. Respecto del trabajo práctico, en la clase 4, el objetivo de la clase fue aplicar algunos conceptos de Carlino a una situación de lectura de un texto de otra asignatura que estén cursando. Bueno, en relación con esto, con la temática de esa clase, va a girar el trabajo, como para ir puntualizando. Es un trabajo para elaborar, para escribir, para pensar, para reflexionar. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Estamos terminando con la clase. De mi parte no, profe. No. Bueno. Sí. Estaríamos entonces